Hola, muy buenos días, qué bueno que ya estamos reunidos en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar nuestro culto dominical y para ello les voy a pedir que por favor nos pongamos en pie. Vamos a orar, vamos a darle la gloria y la honra a Dios, que sea Él el que se glorifique este día y que su presencia se haga manifiesta en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros agradecemos el favor de tu presencia, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecir tu nombre, exaltarte, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza. Hoy, Padre, queremos que tu presencia sea manifiesta en este lugar, Señor. Rogamos porque tu Espíritu Santo descienda y se entrone en el sitio que le corresponde, en nuestro corazón, en este lugar, bendito Dios. Padre, a ti damos la gloria, reconociendo que tú eres nuestro hacedor, Señor, que de ti, Señor, obtenemos todo lo que recibimos, bendito Padre, que tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a tomar el espacio de escuela dominical en esta mañana y para ello hoy vamos a tener el tema de la depravación humana. Es un tema muy crítico, mis amados hermanos, y quiero hacer el comentario de lo que estudiamos la semana pasada. Es un tema común de debate entre los grandes teólogos, y esto radica en la cuestión de que si los seres humanos somos básicamente buenos o básicamente malos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Somos básicamente buenos o básicamente malos? Obviamente esta cuestión gira en torno a la palabra básicamente, ¿verdad? Es la palabra común, o buenos o malos. Y existe un concepto prácticamente universal de que nadie es perfecto, como lo decíamos hace 8 días. Todos aceptamos la máxima de que errar es de humanos, ¿sí o no? Todos decimos eso, errar es de humanos. Pues la Biblia nos dice, efectivamente, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a pesar de este veredicto sobre las limitaciones de nosotros como humanos, a pesar de nuestras limitaciones como cultura, que está dominada por el humanismo, pues persiste la condición en creer que el pecado es algo periférico, que está alrededor nada más de nosotros y que no está dentro de nosotros, ¿verdad? Que es algo tangencial a nuestra naturaleza. No obstante, debemos de reconocer y ver que tenemos fallas por causa del pecado. Y esa es la realidad. Nosotros fallamos, erramos, no damos en el blanco por causa del pecado. Nuestros registros morales exhiben manchas. Si pudiéramos nosotros leer lo que se está escribiendo en el libro de la vida acerca de cómo ha sido nuestro caminar en esta tierra, pues veríamos una cantidad increíble de manchas que hemos registrado a través de nuestro pecado, a través de las fallas que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pensamos que nuestra maldad reside en la periferia de nuestro carácter, y que apenas lo roza, que apenas la maldad nos roza, ¿verdad? Muchos pensamos de esa manera y nunca puede penetrar a nuestro centro interior. Se supone básicamente que las personas somos inherentemente buenas, pero fíjense bien que después de haber sido liberado de su cautiverio en Irak y haber experimentado de primera mano la corrupción de los métodos de Saddam Hussein, el escritor nos hace una referencia de que uno de los rehenes que fue liberado en aquel tiempo declaró de esta manera: a pesar de todo lo que padecí, nunca perdí mi confianza en la bondad básica de las personas. Imagínense a este rehén lo que ha de haber sufrido a manos de un dictador, de una persona tan terrible como lo fue Saddam Hussein.
Entonces, es posible que este punto de vista descanse en la parte, en una escala variable de relatividad, de relativa bondad o maldad que supuestamente tiene la gente. Y es obvio que algunas personas verdaderamente son más malvadas que otras. Por ejemplo, al lado de Saddam Hussein o de Adolfo Hitler, pues cualquier pecador de todos los que estamos aquí, ¿verdad?, pareceríamos super santos, entendiendo la condición de esas personas, ¿verdad? Pero si elevamos nuestra mirada hacia el estándar supremo que Dios puso como bondad, pues el que es el estándar que sería el carácter santo de Dios, pues nosotros nos tendremos que dar cuenta de que lo que se representa como una bondad en un nivel terrenal, pues simplemente es corrupto hasta el tope. Todos y cada uno de nosotros, si nos comparamos con la santidad de Dios, vendríamos a ser impresionantemente corruptos, impresionantemente pecadores, ¿verdad? O sea, según desde el punto de vista de donde veamos nuestra condición, estaremos haciendo la observación clara. Si nos comparamos con Hitler, pues obviamente somos santos, pero si nos comparamos con Dios, obviamente somos increíblemente pecadores. Amén. La Biblia nos enseña la total depravación de la raza humana, y esto es lo que tenemos que comprender. La depravación total significa la corrupción radical. Debemos tener cuidado de observar la diferencia que existe entre la depravación total y la depravación completa. Ser completamente depravados es ser tan malos como es posible ser. Hitler, por ejemplo, era extremadamente depravado, pero podría ser todavía peor. Podría haber sido todavía peor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque en sus manos estaba la vida de muchísima gente. Aun cuando el Holocausto generó más de 6 millones de judíos muertos bajo las órdenes de Hitler, pudo haber sido todavía peor. Tú y yo somos pecadores, ¿verdad? Pero podríamos pecar aún más a menudo, y nuestros pecados pues simplemente podrían ser más graves que los que en realidad pecamos aún, ¿verdad? En este momento. Tú y yo podríamos llegar hasta los límites que quisiéramos, porque somos moralmente responsables, porque tenemos el libre albedrío y cada uno tomamos las determinaciones y las decisiones que queremos, y por lo tanto podríamos llegar al límite que quisiéramos. En ese sentido, mis amados hermanos, les quiero decir que la gloria sea para Dios, porque en el momento en que fuimos rescatados por el poder de la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, pues esa pecaminosidad la hemos controlado. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora tú y yo podemos decidir correctamente que ya no queremos seguir pecando, y que no es necesario llegar a límites estratosféricos para determinar mi pecaminosidad o no. Reconocemos ahora que con una sola cosa en la que yo falle delante de Dios me convierto en pecador, pero la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarme de pecado, y el Espíritu Santo ahora obra en mi condición, en nuestra condición, para limitarnos a seguir pecando. Ya no queremos, ¿sí o no? Ya tomamos la decisión humanamente, ¿verdad?, voluntariamente, de rechazar el pecado, de rechazar todo aquello que nos impide estar bien delante de la presencia de Dios. Entonces, fíjense bien que no hacemos cosas completamente depravadas, ¿verdad? Pero sí somos totalmente depravados. Me explico. La depravación total significa que cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos depravados o corruptos en todo nuestro ser, porque estamos dentro del estuche llamado cuerpo, carne, y toda nuestra carne, ¿verdad?, está de alguna manera impregnada de la condición de la ley del pecado. Por lo tanto, nosotros físicamente estamos constituidos en una condición de depravación. Obviamente nuestra mente, nuestra moral, nuestra situación está determinada desde ese lineamiento, que ahora ustedes y yo hemos decidido seguir a Cristo
y el Señor nos ha limpiado y nos ha quitado de esa condición, es otra cosa, ¿verdad? Pero legalmente nosotros somos completamente depravados y corruptos en todo nuestro ser. No hay ninguna parte de nosotros que no haya sido alcanzada por el pecado. Nuestras mentes, nuestras voluntades y nuestros cuerpos se han visto afectados por el mal en algún área de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida. Y obviamente cuando estábamos sin Cristo, pues estábamos exactamente así, en esa condición, a merced del pecado, ¿ok? Hablamos palabras pecaminosas, ¿se acuerdan? ¿Cómo éramos antes? Desarrollamos acciones pecaminosas, tenemos pensamientos impuros cuando estamos sin Cristo. Y aún cuando estamos en Cristo, de repente todavía la tentación nos gana y todavía nuestra concupiscencia nos lleva, ¿verdad?, otra vez a tener el pensamiento del hombre caído, del hombre antiguo, de la antigua naturaleza de ser, ¿verdad? Ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas que estamos renovando nuestro pensamiento. Dice Romanos 12:2 que no nos debemos conformar a este siglo, sino más bien debemos irnos reformando en nuestro pensamiento, ¿verdad?, para comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, fíjense bien que nuestros propios cuerpos pues ahora padecen los estragos del pecado. Lo que cometimos en su momento, ahora nuestro cuerpo, ¿verdad?, está cobrando la factura. ¿Cuántas veces hemos visto que por situaciones del pasado estamos pagando actualmente el costo de esa factura, de ese pecado? Recuerden que Dios nos ha perdonado, pero hay pecados que traen consecuencias. Por ejemplo, yo le doy la gloria a Dios que el Señor me guardó de una enfermedad venérea cuando andaba muerto en mis delitos y pecados, ¿verdad? Pero si en algún momento yo me hubiera infectado, voy a poner un ejemplo, de SIDA, ¿Dios me perdonó mi pecado, sí o no? Sí, Dios me perdonó cuando yo llegué a sus pies y le dije, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero el SIDA tiene consecuencias, ¿verdad? El ser portador del virus VIH trae consecuencias. ¿Tendré que vivir con esas consecuencias el resto de mi vida mientras no se descubra una cura propia para esa enfermedad? Sí, sí lo tendré que vivir. ¿Cuál fue el motivo de esa enfermedad? Pues mi pecado, mi condición incorrecta de vivir mi sexualidad. ¿Estamos de acuerdo? Y yo tendré que venir arrastrando esa condición. Ahora, si Dios tiene misericordia de mí aún más y me trae a sanidad física, pues gloria a Dios, ¿verdad? ¿Él podrá quitarme la condición de SIDA? Sí. Que en su voluntad esté, no lo sé, pero de que lo puede hacer, lo podría hacer. Pero el detalle está en que yo vendría arrastrando las consecuencias de mi pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta de que sigues arrastrando la condición de tu pecado, las consecuencias del que haya sido? Yo puse el ejemplo de la sexualidad. Por ejemplo, otro ejemplo más claro, una persona que decidió intoxicar su cuerpo con alguna sustancia química que no es propia para el cuerpo humano, llámese alcohol, llámense drogas, cualquier tabaco, lo que sea. Estando en su pecaminosidad, en su condición corrupta, daña su cuerpo, trae consecuencias. Por ejemplo, una persona que fuma mucho traerá las consecuencias a lo mejor de un cáncer pulmonar o de algo similar, ¿no? Y Dios viene a los pies de Cristo, pide perdón, Dios le perdona sus pecados, pero seguirá teniendo esa condición mientras Dios no lo restaure hasta ese nivel, ¿verdad? Limpiará su vida de pecado, sí, pero su depravación que vivió previa a venir a los pies de Cristo traen consecuencias. Y ahí está la condición. Un cirrótico, ¿verdad?,
una vez que adquiere la cirrosis por el alcoholismo, pues después vendrán las consecuencias y hay que pagarlas y tendremos que afrontar esa situación. Entonces, nosotros hemos visto cómo nuestros propios cuerpos padecen los estragos del pecado. Posiblemente la expresión corrupción radical sea más efectiva que la expresión depravación total. A lo mejor un poquito más tenue, más llevadera para nuestros oídos, ¿verdad? Como que a nosotros nunca nos ha gustado que nos llamen depravados. Como que la palabra depravado se oye bien terrible, ¿verdad? Pero de repente lo tenemos que comprender verdaderamente. Entonces, lo vamos a poner en el término de corrupción. ¿Hemos sido corruptos? ¿Sí o no? Sí, ya se oye menos crítico, ¿verdad? Pero es verdad, a final de cuentas. Entonces, vamos a utilizar la palabra radical no tanto como sinónimo de extremo, sino en el sentido de su significado original. La palabra radical proviene de la palabra latina que significa raíz. Entonces, nuestro problema con el pecado es que está radicado en el centro de nuestro ser. No es nada periférico, no es nada tangencial, que nada más pase por encimita. No, lo tenemos en nuestros genes, lo tenemos impreso en nuestro ser, en este cuerpo mortal, en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de corrupción. Así lo dice la palabra de Dios y lo tenemos que aceptar, porque a partir de que entendemos nuestra raíz, nuestra verdadera condición, podemos proyectarnos hacia lo correcto. ¿Se acuerdan que la solución del problema, de un problema, se encuentra un 50% de la solución de un problema cuando comprendemos el problema? Cuando entiendo qué estoy viviendo, qué está pasando, y a partir de allí tengo yo la proyección para lo que viene, para poder resolver ese problema. El otro 50% va a ser después de hacer algún tipo de observación, de tener un mecanismo de acción y de darle solución a este problema. Nuestro problema de pecado está primeramente que necesitamos reconocer nuestra realidad humanamente hablando. Ahora, ya entendimos que la raíz de nuestro pecado está en nuestro ser, en lo más interior de nosotros. Ya tenemos más del 50% de gane. Ya empezamos a resolver nuestro problema. Entendemos que está en nuestro ser. Ahora, entendamos que nosotros podemos controlar nuestro ser. Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces yo tengo ahora el dominio propio, la autoridad sobre mi cuerpo, ¿verdad? El dominio propio me tiene que llevar a entender que yo puedo dominar, controlar mi propia condición. Amén. Ayudado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fuerza del pecado, de la ley del pecado, nos rebasa a nosotros humanamente. No tenemos nosotros la fuerza suficiente, la capacidad suficiente para vencer por nosotros mismos al pecado. Es por eso que necesitamos de un redentor, de un salvador. Necesitamos del poder del Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, a vencer esa condición. Pero primero tenemos que comprender nuestra realidad, la raíz de nuestro problema. Entonces, nuestro problema, como les digo, con el pecado es que está radicado en el centro de nuestro ser. Cala en lo profundo de nuestros corazones. Está pero bien impregnado. Debido a que el pecado está en lo más profundo de nuestro ser y no simplemente en el exterior de nuestras vidas, es por eso que la Biblia dice en Romanos 3, versículos 10, 11 y 12: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quienes busquen a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí caemos tú y yo, ahí estamos tú y yo, ¿verdad? Pero la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque fíjense bien, por causa de esta condición se escucha el veredicto de la Escritura de Efesios 2:1:
en donde dice que estamos muertos en delitos y pecados. Hemos sido vendidos al pecado, dice Romanos 7:14. Hemos sido llevados cautivos a la ley del pecado, dice Romanos 7:23. Y somos por naturaleza hijos de ira, según Efesios 2:3. Solamente el poder vivificador del Espíritu Santo puede sacarnos de este estado de muerte espiritual, una vez que venimos al nuevo nacimiento. Es por eso que dice Jesucristo que tenemos que nacer de agua y espíritu. Una vez que nuestro espíritu está vivo en Cristo Jesús, ahora es cuando nuestro espíritu necesita saber de Dios, conocer a Dios. Y vean lo que dice la palabra, ¿verdad? Que sin Cristo no hay quien busque, no hay ni uno que busque a Dios voluntariamente. ¿Cómo nos tuvieron que corretear? ¿Cómo nos tuvieron que convencer? El Espíritu Santo se encargó de convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Pero de nuestra condición, de nosotros mismos, ¿quién honestamente quería salirse de su situación de pecado? Nadie. Hasta que le cae a uno el 20 y viene el Espíritu Santo de Dios, una vez que hemos sido vivificados a través del nuevo nacimiento, y entonces ahora el Espíritu Santo nos ayuda para salir adelante. Entonces es el único que nos puede sacar del estado de la muerte espiritual. Es Dios quien nos vuelve a la vida mientras nos convierte en hechura suya. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Obviamente no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero les pido de favor que lo hagan de esa manera. Entonces, resumiendo, y terminamos con esto, la escuela dominical. El humanismo considera que el pecado se encuentra en el borde, ¿verdad?, o en la periferia de la vida humana, y por eso piensa que no es inherente al ser humano. Considera que los seres humanos somos básicamente buenos, ¿verdad? Entonces, el cristianismo bíblico, que es la doctrina a la que ustedes y yo atendemos, ¿verdad?, enseña que el pecado está en lo más profundo de nuestras vidas, ¿verdad? Desde lo más interior de nosotros está el pecado, y nosotros somos pecadores por naturaleza. Entonces, la depravación total no significa la depravación completa. Somos tan malos como podríamos ser, como quisiéramos o decidiéramos ser. Nosotros tenemos esa autoridad. La corrupción radical subraya la pecaminosidad que alcanza hasta lo más profundo de nuestros corazones. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que vivir en Cristo Jesús la experiencia del lavamiento por su sangre. Y de esta manera venimos a la justificación, a lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que abolió la ley del pecado para nuestras vidas. Rompió la ley de pecado en la que ustedes y yo nacimos. Y ahora el Espíritu de verdad, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, nos da la capacidad, ayudados por el Espíritu Santo de Dios, de someter nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra alma a la verdad de Dios y alejarnos del pecado. Amén. ¿Le damos la gloria a Dios, sí o no? Es un tema muy interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, ahora sí, a tener nuestra alabanza. Hermanos, por motivos muy particulares, tanto de salud, el equipo de alabanza, aún hasta mi esposa, pues en estos tiempos está en una condición crítica. No podemos tener una alabanza como la quisiéramos, pero no por ello vamos a dejar de alabar a Dios. Vamos a glorificar su nombre, vamos a exaltar su nombre. Les invito a que se pongan en pie y vamos a declarar para la gloria de Dios estas alabanzas. Vamos a hacerlo jubilosamente. Allá en casita les invito a que también lo hagan
junto con nosotros para que de esa manera alabemos a Dios. Súbele, por favor. Ahí está. Súbele otro poquito. En un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa, como fuego abrasador, que tu espíritu y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa, como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento recio y llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las naciones serán llenas. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas
por siempre, bendito Rey. Tú eres digno de la alabanza, la adoración. Se oye bien. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, bendito Dios, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. A ti sea la gloria, Rey. Dios de misericordia eres tú, Señor. Vamos a declarar que los cielos se abren en el nombre de Jesús. Que la gloria de Dios se derrama sobre nuestras vidas, hermanos. Que su presencia hoy más que nunca se siente en nuestros corazones. A ti te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios Todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Levanten sus manos al cielo y declaren: el Espíritu Santo. Sí, Señor. Su presencia cayó. Gracias. Con poder de lo alto. Gracias porque nos visitas, eterno Dios. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti Clamamos a ti, Señor. Hoy clamamos a ti, bendito Dios. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti Solo tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, la alabanza, Padre. Solo a ti clamamos, Señor. Espíritu de Dios, ven, inunda nuestra vida, Espíritu Señor. Santo, ven como fuego que Sí, Señor, consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo, Sí, Señor, en nos tu rendimos delante de ti, Padre. gloria, por tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me
sea la gloria por siempre y para siempre. Vamos a levantar una ofrenda de palmas a ese Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es digno de recibir la gloria, la alabanza. Hoy, hermanos, levanten su altar de adoración, que sea Dios el que esté verdaderamente entronándose en su corazón. Que venga el Espíritu Santo de Dios. Díselo nuevamente: Espíritu de Dios, como lluvia vence. Sí, Señor, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Ministra nuestras vidas en esta hora, Señor. Hemos venido delante de tu presencia, Señor, para que llenes nuestra copa, Señor. Rebosa nuestra copa, bendito Dios. Necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo. Solo a ti hemos de clamar, porque solo tú eres el Dios vivo, verdadero, el Dios único de nuestras vidas, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Hoy levantamos un altar de adoración en tu presencia, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, quebrantados, Padre. Y hoy queremos, bendito Dios, que levantes nuestras vidas, Señor, que nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, aleluya. Pues bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a levantar nuestra espada de la fe, como lo hacemos cada 8 días. Vamos a hacer nuestra declaración y vamos a decir: nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Así como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo. No me dejará ni me desamparará. Solamente debo esforzarme y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés me mandó. No me apartaré de ella ni a derecha ni a izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. El Señor me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo a donde quiera que vaya. Amén. Bendito sea Dios. Bendita sea su palabra. Hoy, mis amados hermanos, levantamos una corona reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el consejero de nuestras vidas. Amén. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesús para darnos el consejo perfecto? Hoy ponemos esta corona a los pies de Cristo y lo reconocemos así, como nuestro consejero, el admirable, el Dios todopoderoso. Y hoy también levantamos este estandarte de adoración a Yahvé Sabaoth, que es nuestro protector. Esta semana vamos a levantar este estandarte en las casas, en la vida de nuestra familia, que verdaderamente sea nuestro protector el que vaya delante de nosotros, mis amados hermanos. Y hemos orado, hemos alabado a Dios, ahora vamos a escuchar a Dios. ¿Qué les parece? Que el Señor sea el que nos hable en ese silbo apacible. Hoy le pido que por favor le dé instrucciones a su espíritu, a su mente, a su corazón. Gracias, hijo. Para que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en su vida, que sea quien hable a su vida. Y les voy a pedir que se pongan, tomen asiento y vamos a continuar con el tema de hace 8 días. ¿Recuerdan? Estábamos hablando acerca de quién, de Samuel, de Ana y de Elcana, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que Ana había hecho una oración. Hizo una oración muy especial, ¿verdad? En donde le estaba pidiendo a Dios que por favor le diera un hijo. Recordamos que en ese tiempo una mujer que no podía tener hijos
era señalada, era de alguna o de otra manera menospreciada, no solamente por su familia, sino por la sociedad. Recordamos que ella sufría el oprobio, ¿verdad?, de la otra esposa de Elcana, y de esa manera ella sentía una gran necesidad de poder ser madre, y llegó a los pies de Dios, ¿verdad?, y se derramó delante de él en esa mañana. Dice la palabra de Dios que eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando ella estaba orando a Dios, pero desde lo profundo de su corazón. Ella de hecho no emitía voz alguna, y por eso el sacerdote Elí pensaba que estaba ebria, ¿se acuerdan? Y en ese entendido él le decía que digiriera su vino, que por qué tan de mañana ya estaba en esa condición. ¿Se imaginan lo que sintió en su corazón Ana? Seguramente lastimó el corazón de Ana esa declaración de Elí, pero gracias a Dios el Espíritu Santo tomó control en ese momento, ¿verdad? Y el sacerdote Elí le dio una palabra de parte de Dios a esa mujer que tanto estaba anhelando. ¿Y qué le dijo? Que Jehová haga contigo conforme a lo que has pedido. Y ella había pedido algo muy particular. Había pedido la vida de un hijo, ¿verdad?, que ella pudiera dar a luz a un hijo para entregárselo nazareamente a Dios. Y recordemos que en ese momento ya habíamos contestado hace 8 días una pregunta, ¿verdad?, en la que vimos que Ana, ¿verdad?, le había hecho la propuesta a Dios. Y quiero leer rápidamente aquí en el primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 1, y para retomar nuevamente la condición. Vamos a leer del versículo 9 al 20. Y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Se acuerdan? Que ya había llegado a su casa, ya había hecho su voto delante del Señor. Y dice la palabra de Dios: y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron, di conmigo, adoraron, es algo importante, delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces recordemos que así pasó el tiempo, ¿verdad?, en la familia de Elcana, y parece que nadie se percataba del profundo dolor y sufrimiento de Ana, hasta que un año algo es diferente, como lo decíamos hace 8 días. ¿Cuántas veces has pasado tú por tribulación,
por angustia, por necesidad, y tal parece que nadie se da cuenta. Como que pasas desapercibido completamente a los ojos de todo mundo. Y piensas que también estás pasando desapercibido delante de Dios. Pero el Señor, que conoce los deseos de tu corazón, que tiene un plan perfecto para tu vida, está trabajando para ti. El grave problema es que tú y yo muchas ocasiones no vemos lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y entonces pensamos que Dios también nos tiene olvidados. Pero no es así, mis amados hermanos. Dios, en su amor y en su misericordia, tiene los tiempos perfectos para nuestra vida. Él está orquestando perfectamente bien la obra maestra para nosotros. La gloria sea para el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros al tiempo, después de estar orando a Dios, después de estar esperando en el Señor, vemos que viene la provisión de Dios, vemos que viene la bendición de Dios y decimos, caray, si yo lo estaba viendo prácticamente con mis ojos, lo estuve palpando, estuve sintiendo lo que Dios estaba haciendo, pero no me di cuenta hasta que el Señor nos muestra la realidad y nos presenta y nos trae la bendición que Él ya había preparado, estaba preparando para nuestra vida. El detalle es que muchas veces nosotros nos perdemos en los tiempos y queremos que todo sea rápido, como estamos acostumbrados a que sean las cosas. Nos hemos acostumbrado a la vida superficial, a la vida de rapidez, de express. Pero Dios tiene su sazón, tiene sus tiempos. Las mujeres que cocinan, ¿cuántas veces, verdad?, le tienen que decir al marido o a los hijos, aguanten, ya nada más que se sazone bien y va a quedar bien rico. Pero muchas veces los hijos, el marido, la gente que ya tenemos hambre, que queremos que ya, aunque todavía ni siquiera se acabe de sazonar. Eso es lo que Dios está hablando a nuestras vidas el día de hoy, mis amados hermanos. Que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Él tiene el tiempo perfecto. Él tiene la sazón perfecta. Él nunca se va a pasar, pero tampoco le va a faltar. Amén. Va a llegar en el momento preciso, justo en el que el Señor determinó que tú tendrías que obtener la bendición que Él preparó para tu vida. Amén. Entonces, el versículo 9, como les decía, nos muestra que Ana sabe algo. Ella sabe cuál es el origen de su situación y ella va directamente a la fuente del problema, ¿verdad? Va directamente al responsable de su condición. ¿Se acuerdan que decíamos hace 8 días que era Dios? ¿Verdad? Entonces, Elí, que estaba todo dormido, desgraciadamente vemos, como les decía, que muchas veces las personas que tenemos liderazgo nos encontramos medios adormilados y no vemos lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, nos declaramos despiertos para la gloria de Dios. Entonces, fíjense bien que Él le agrede diciendo, de alguna manera hablando, que estaba ebria, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice esta Ana? Le dice, oh Señor, no me consideres de esa manera. No he tomado ni sidra ni vino, solamente me he derramado delante de la presencia de Dios. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a venir a la fuente de nuestra necesidad, a la fuente de nuestra situación, a la fuente de nuestros problemas. Dios quiere que tú y yo tengamos la condición correcta de venir delante de Dios a derramarnos a sus pies, a decirle a Él lo que verdaderamente tenemos y sentimos en nuestro corazón. Hoy, en el nombre de Jesús, nosotros nos declaramos libres para llegar hasta el lugar santísimo. Así lo dice la palabra de Dios en Efesios 2, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Que ahora tenemos acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia. Derramemos nuestro corazón delante del Señor. Que Él sepa realmente lo que sentimos. Él lo sabe, pero lo quiere saber de nosotros. Amén. Entonces, Ana no se detiene. Ana simple y sencillamente llega delante de Dios y le dice lo que necesita. Y le dice, acuérdate de mí, Señor. O sea, le está diciendo, haz algo por mí. ¿Cuántas veces tú tienes la necesidad de decirle a Dios, haz algo por mí, Señor? Acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. ¿Cómo estamos pasando estos últimos días?
en angustia, con preocupación, con necesidad. Las fuentes de trabajo no están como antes, ¿verdad? La situación de la pandemia está más crítica que nunca. Se viene en estos tiempos en que desgraciadamente se está calculando que muchísima gente todavía se va a infectar, más de lo que se ha infectado hasta la fecha, y que tristemente mucha gente va a morir por la condición que vamos a vivir en este fin de año. Entonces venimos delante de Dios a derramarnos y decirle: Señor, ten misericordia. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Al momento de que nosotros venimos delante de la presencia de Dios, hacemos uso de nuestros votos en la palabra dar y dedicar. Cuando Ana le dice: Señor, dame por favor a un hijo y yo lo dedicaré para ti, está haciendo un voto. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que venir delante de la presencia de Dios a decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, haz algo por mí, y a cambio yo voy a dedicar esta situación delante de ti? Y hacemos votos. Qué bueno que podamos hacer eso, ¿verdad? En ese sentido, hacíamos la pregunta hace 8 días de que si Dios le daría un hijo a Ana, y si Ana le daría su hijo a Dios. Bueno, pues ya habíamos respondido la primera pregunta, ¿verdad? El sacerdote Elí despierta y al ver a Ana orar piensa que está borracha, cuando ella está más que consciente, y mucho más consciente que Elí. Elí estaba encamorrado todavía, ¿verdad? Ella sabe más, y cuando le explica recién, él le da la bendición que en el versículo 17 leímos, usando la misma palabra que usó Ana en sus votos. Dice: el Señor te dará lo que has pedido. Esto animó mucho a Ana, como les decía. Cuando regresa a su familia, ya no está triste, puede comer y su rostro no está entristecido más. El desenlace de la historia, como veíamos, comienza en el versículo 19, con muchos verbos, como platicábamos la vez pasada: levantar, adorar, regresar. Elcana, el esposo, se llegó a Ana, ¿verdad? Y el Señor se acordó de ella. Ana tuvo un hijo, y su hijo Samuel sería un hombre usado por Dios de una manera tremendamente poderosa. Entonces, ya tenemos la primera pregunta contestada. Dios ha respondido. Ahora la pregunta recae en Ana. ¿Le dará ella su hijo a Dios? Entonces vamos a leer del versículo 21 al 28 del primer libro de Samuel, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió. Di conmigo: no subió. Hoy no subió. Sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Di conmigo: adoró. Aleluya, bendito sea Dios.
Fíjense bien que en el versículo 21 vemos que Elcana vuelve a Silo para adorar a Dios, ¿verdad? Esa es la costumbre de todo judío, ir una vez al año a levantar su altar de adoración en áreas específicas. En este tiempo, como platicábamos hace 8 días, era Silo, no era Jerusalén en ese momento, era Silo. Entonces, pero Ana no subió, Ana se queda a solas. Fíjense bien que en el mundo antiguo se tomaban 2 o hasta 3 años para criar a un niño, para amamantarlo propiamente dicho, ¿verdad? Así que es probable que Ana no haya subido a Silo por espacio de 2 o 3 años. Y mucha gente podríamos pensar que a lo mejor Ana se estaba haciendo loca para no cumplir su voto a Jehová. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que hacer los preparativos correctos para cumplir el voto que hemos hecho a Dios? Para verdaderamente ofrecer lo que, más bien para dar lo que ofrecimos. Y es así como debemos estar, ¿verdad? Entonces, Ana, aun cuando no haya subido por espacio de a lo mejor 2 o 3 años, estaba preparando, así como Dios preparó la venida de Samuel, ¿verdad? Porque lo preparó durante años. Recuerden que habíamos comentado que durante varios años ella no había podido engendrar un hijo. Entonces Dios estaba preparando la venida de Samuel en el tiempo perfecto, en el tiempo que Dios necesitaba que Samuel llegara a esta tierra. ¿Para qué? Para ejercer el plan correcto, perfecto de Dios. Entonces, Ana estaba haciendo lo mismo, lo propio, ¿verdad? El versículo 24 da respuesta a cualquier duda sobre la integridad de Ana a su parte del trato con Dios. Entonces, cuando el niño podía ya valerse por sí mismo, o sea, que ya fue destetado, que ya fue dejado de amamantar, que él ya podía comer papilla, ya podía comer algunos alimentos que ya no necesariamente fuera el pecho de la mamá, pues simplemente, ¿verdad? Llega el punto en el tiempo correcto en que ella misma lo lleva y lo presenta al sumo sacerdote, pero con algo especial, con ofrendas y alabanza, con adoración. Cuando tú y yo seamos capaces, tengamos la necesidad de hacer un voto, mis amados hermanos, al cumplir ese voto, aprendamos a hacerlo de esta misma manera, con ofrendas, con acción de gracias, con alabanza, en adoración, ¿verdad? El Señor había contestado las oraciones de Ana, ¿sí o no? Sí. ¿El Señor ha contestado tus oraciones? Seguramente que sí. Ahora ella cumple su promesa a Dios, cumple sus votos. ¿Qué tendremos que hacer tú y yo en este momento? Reconociendo que Dios nos ha visto con amor, con favor, ha mostrado su misericordia en nuestras vidas y ha traído la respuesta a la petición que teníamos. ¿Qué tenemos que hacer en consecuencia? Adorar a Dios, alabarlo, bendecirlo, glorificar su nombre por lo que Él ha hecho, que todas las naciones se enteren de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que siempre les he invitado a que puedan llevar su testimonio a la gente, porque de esa manera es que nosotros verdaderamente reconocemos el poder de Dios obrando en nosotros, en nuestras vidas. Muchas veces nos callamos de lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo se va a enterar la gente del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios, si quienes hemos recibido su favor hacemos mutis? No nos entregamos, no hacemos lo propio. Hoy tenemos que hacer lo correcto, mis amados. La historia comienza en adoración y termina en adoración. ¿Se acuerdan cuando llega ella antes de que Dios siquiera le pusiera la idea de que podría tener un hijo? Llega y adora a Dios, se rinde delante de Él, expresa quién es para ella ese Dios todopoderoso y lo adora. ¿Cómo termina? Entregando ella a su hijo, cumpliendo su
su voto, cumpliendo su promesa, pero en adoración, con alegría, con gozo en su corazón. Amén. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, mis amados hermanos? Es una hermosa historia, ¿sí o no? No me dejarán mentir, es una hermosa historia en que, como de telenovela, ¿verdad? Con fin de telenovela. Y gloria sea para el Señor, porque así Dios quiere tener nuestras vidas, como unas hermosas historias. Pero hay factores muy particulares que tenemos que aprender a vivir para que de esa manera la historia termine como Dios quiere que termine, como Dios diseñó que terminara, y no como muchas veces nosotros permitimos que termine por nuestras malas acciones, por nuestra mala conducta. Entonces, este libro, el libro de Samuel, los 2 tomos del libro de Samuel, contienen hermosas y apasionantes historias. Pero ¿de qué se trata esta historia en particular, mis amados? ¿Cuál es el significado de esta historia? Ana misma nos dice que tenemos que entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo dice en su cántico, ¿verdad? Pero esta historia, vamos a verlo en un momento, nos introduce a un gran tema que presenta los 2 tomos del libro de Samuel. Vivimos actualmente en un mundo que ama el poder, mis amados, que busca a personas poderosas, que ve mucho la fuerza, el poderío de la gente o de las naciones, que ve la capacidad de los unos o de los otros, ve la energía que se despliega, ¿verdad? Pero déjenme decirles que Ana, por ejemplo, no está entre los poderosos, no está ni siquiera entre los fuertes. Ana está entre los desamparados, entre los débiles, entre los que tienen necesidad. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos vemos en necesidad, ¿quién cree que sale a nuestro encuentro? ¿Quién creen que se levanta en nuestra necesidad? Ese Dios todopoderoso. Su historia nos dice que su situación le trae deleite a Dios. Dios se deleita con ese corazón humilde, con ese corazón necesitado, con ese corazón que reconoce la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios que Dios, ¿verdad?, acepta, ama al humilde y desecha a los soberbios, a los que se sienten con poder, con autoridad, con energía suficiente como para que ellos puedan hacer lo que quieran y piensan que no tienen la necesidad de Dios. Entonces, fíjense bien que su situación nos muestra la clase de Dios que tiene Ana. Su hijo nos revela el carácter del único y verdadero Dios y lo valioso que es reconocernos desamparados ante Él. Eso es lo que nos está mostrando esta porción de la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del desamparo, mis amados hermanos? La verdadera naturaleza del desamparo es que no podemos confiar en nosotros mismos ni controlar los eventos alrededor de nosotros. En estos momentos la humanidad está desamparada ante la situación que se está viviendo respecto al COVID, a la pandemia. ¿Por qué está desamparada? Porque ningún ser humano puede confiar plenamente en su condición, en su capacidad. Hemos visto cómo han muerto jóvenes, hemos visto cómo ha muerto gente madura, hemos visto cómo ha muerto gente mayor de edad, y nadie tiene control de la situación, ¿verdad? No sabemos exactamente a quién le va a pegar durísimo y a quién puede pasar hasta asintomático. Por lo tanto, no podemos confiar en nosotros mismos y mucho menos podemos controlar los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que por mucho que nos cuidemos, de repente se sale de control nuestra situación. Hoy es el día que, por ejemplo, mi esposa está infectada, técnicamente, ¿verdad? Y
y no podemos ver ni siquiera de dónde pudo ser, porque ella estaba resguardada en casa. Se pierde el control y cosas de esa naturaleza. Entonces, cuando estamos desamparados podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, o podemos querer hacer lo que queramos. Pero cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, empezamos a vivir la experiencia del derramar de la bendición de Dios. Dios nos ha hecho para depender 100% de Él. Así nos creó. Él quiso que ustedes y yo dependiéramos de Él. Por lo tanto, cuando somos débiles, podemos volvernos a aquel que ayuda al que no tiene fuerza, al que no tiene ayuda, al desamparado. Cuando tú y yo nos sentimos débiles, al primero que tenemos que recurrir es al que nos ayuda, al Dios Todopoderoso. Amén. Y eso lo vemos en toda la Biblia, constantemente. Mis amados, la Biblia nunca habla de un Dios que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese es un dicho humano. Esos son dichos que obviamente el ser humano genera como para poder medio ayudarse en sus ideas. Pero la palabra de Dios no dice eso. Nunca hemos podido encontrar ese vocabulario, esa declaración de ayúdate que yo te ayudaré. Al contrario, quiero decirles que el mensaje del Evangelio de Jesucristo es que nosotros no podemos sin su ayuda. Amén. El Evangelio consiste en un Dios que ayuda al desamparado, que ayuda al pecador, que ayuda al necesitado, que ayuda al que necesita el poder de Dios para salir adelante. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios estaba, por ejemplo, bajo el imperio romano, bajo la autoridad de los romanos, sufriendo y clamando por ayuda, Dios les envió a un pequeño niño que derrotaría al mal, que derrotaría a la muerte, que derrotaría al pecado. No con la fuerza, mis amados hermanos, sino con un símbolo de vergüenza en la cruz del Calvario. Cuando nosotros estamos desamparados, cuando nos sentimos en esa condición de necesidad, recordemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Que Cristo murió por nosotros y nos reconcilió con Dios. Amén. Aleluya, ¿verdad? Entonces, conocemos la ayuda que Dios da al desamparado, al necesitado. Si somos cristianos, mis amados hermanos, estamos donde Ana estuvo, experimentando la misericordia de Dios. Amén. ¿Estamos experimentando la misericordia de Dios el día de hoy, sí o no? Amén. Entonces, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y lo que encontramos allí es gracia en tiempos de necesidad. Hoy más que nunca, esta predicación nos lleva, mis amados hermanos, a entrar al trono de la gracia, a llegar con adoración, con alabanza, aún en medio de nuestra necesidad, reconociendo nuestra condición delante de Dios, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, reconociendo que necesitamos estar adheridos a la vid verdadera. Y de esa manera empezamos a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Amados, son tiempos de necesidad los que estamos pasando, y en muchas áreas de nuestra vida. No solamente es en el área de la salud, que es ahorita el tema que más nos aqueja, que más nos compete, pero también estamos pasando en tiempos de necesidad en áreas económicas, en áreas de relaciones interpersonales. Hoy más que nunca estamos viendo cómo el ser humano, en su egoísmo, está tratando de vivir su propia vida y no le está importando la vida de los demás. Hoy nos damos cuenta que necesitamos ser obligados
por ejemplo, para poder portar el cubrebocas. Mucha gente se está rebelando en contra de eso y no se da cuenta de que en su rebeldía, en su egoísmo, puede lastimar a mucha gente, puede contagiar a alguien más. El virus es tan increíblemente pequeño que nadie vamos a poder ver en el momento en que seamos contagiados o infectados, y que aunque a lo mejor tú puedas ser un portador asintomático, no te puedas dar cuenta de que puedes llevar ese virus a mucha gente que puede ser vulnerable, ¿verdad? Entonces vemos hoy los tiempos de necesidad, mis amados. Hoy necesitamos más que nunca unirnos como iglesia, como familia en Cristo. Hoy más que nunca necesitamos del apoyo de las oraciones de los unos por los otros. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho, y tú y yo hemos sido justificados por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes que nuestras oraciones pueden mucho. Dios nos ha dado esa autoridad. No es por lo que nosotros podamos hacer, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra condición, sino por la fuerza, por la bendición, por la autoridad que Dios nos da al haber sido justificados por la sangre de Cristo, que ahora nuestras oraciones suben hasta el trono de la gracia como incienso, como un olor grato delante de Dios. Y esas oraciones pueden mucho, mis amados hermanos, pero necesitamos unirnos cada día más. La gloria sea para el Señor, porque ahora en los devocionales estamos viendo el efecto de la oración. Cada día que nos unimos, y estamos haciéndolo diario, con el objetivo de que todos los días estemos delante de la presencia de Dios, en ese lugar santísimo, presentando a nuestros seres queridos, presentando a la gente que necesita del apoyo y de la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El Dios que adoramos es el mismo Dios que adora en ese momento Ana. Es el Dios de la Biblia, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Es el Dios en el que tú y yo creemos. Es Jehová Sabaoth, es nuestro protector. Amén. Entonces, es el Dios de los desamparados. ¿Tú te has sentido desamparado últimamente? ¿Tú has tenido la necesidad de llegar al trono de la gracia? Pues déjame decirte que ahí vas a encontrar al Dios que necesitas, al Dios todopoderoso. Es el Dios que vino en forma de un bebé, de un niño, desde el vientre de una madre. Es el Dios que vino a ser crucificado para levantarnos. Es el Dios que exalta al humilde. Es el Dios que exalta al que reconoce su necesidad de Él. Amén. Es el Dios que murió, pero que también resucitó y venció a la muerte, venció al pecado, y ahora tú y yo tenemos la libertad en el nombre de Jesús. ¿Por qué entonces, si conocemos también todas estas cosas, muchas veces no vamos a ese Dios como Ana lo hizo? ¿Por qué de repente nos dejamos engañar por el enemigo que nos hace pensar que nosotros vamos a poder solos? ¿Sabes? El peor engaño que el enemigo puede traer a tu vida es que tú te sientas aislado, que tú pienses que desde tu trinchera, con tus propias fuerzas, en tu propia economía, en tu propia condición, vas a salir adelante. Eso es lo que quiere hacer el enemigo en tu vida, aislarte. ¿Cómo hacen los animales de presa para cazar a sus presas? Aíslan al débil, aíslan a un objetivo, ¿verdad? Porque les es más fácil que cuando están en la manada, en la protección de la unidad. El enemigo quiere hacer lo mismo con nosotros, quiere aislarnos. Pero la gloria sea para el Señor, porque aún en medio de esta pandemia, el Señor nos ha dado tecnología para estar más unidos que nunca, para que su Espíritu Santo se siga mostrando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús les pido, por favor, que se sigan sintonizando los devocionales, las predicaciones que estamos emitiendo día a día, porque ahí el Señor está enviando bendición.
Nos está dando vida eterna al conocer su palabra, al estudiar y escudriñar su bendita palabra. Lo que declaramos cada 8 días de Josué 1, versículos 5, 7, 8 y 9. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él. Y hay promesas que Dios hace. Amados, entonces, ¿por qué si conocemos también todas estas cosas, no vamos de repente al Dios como lo hizo Ana, a ese Dios verdadero, a ese Dios vivo? Pensamos que debemos ser fuertes o poderosos para servir a Dios. No es cierto, mis amados hermanos. Dios se vale de lo vil y de lo menospreciado. Dios se vale de aquella persona que en humildad reconoce la necesidad que tiene de Dios para usarlo. No necesitamos ser superpoderosos, no necesitamos ser las personas perfectas para obrar en relación a lo que Dios nos pide. Dios te quiere usar tal y como eres. Y Él va a ir cambiando poco a poco el carácter, va a ir cambiando poco a poco tu condición. Y de lo que tú no eras, el Señor hace. Amén. Entonces, pensamos que necesitamos tener logros o alcanzar metas para después poder servirle a Dios. Hoy le doy gracias a Dios por la vida de hermanos que apenas llegan a la iglesia y empiezan a servir. Un ejemplo, ahí está mi hermano Ernesto. ¿Cuánto tiempo tienes llegando a la iglesia? ¿4 meses? ¿3 meses? 2 meses. Y sin en cambio ya empieza a servir. Nos apoya en el video, mis hermanos. ¿Has hecho algún logro para el Señor? ¿Has hecho alguna meta? ¿Has alcanzado algo particular para el Señor? Posiblemente no todavía. Pero la gloria sea para Dios, porque tu disposición te lleva a servir a Dios. No es necesario otra cosa. Amén. La verdad, mis amados, es que no somos fuertes y estamos fuera de control sobre muchas cosas y circunstancias. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de eso. Algunos estamos luchando con la pobreza, algunos otros estamos luchando con la amargura de la vida, algunos otros estamos luchando con familiares que no responden al evangelio. ¿A cuántos hermanos o familiares tuyos le estás tratando de llevar la palabra de Dios y te rechazan, obstaculizan que tú les puedas hablar de la palabra? Y estás luchando con eso. Muchos otros estamos luchando con la falta de dones en uno mismo, porque pensamos que Dios no nos ha puesto dones, que no nos ha puesto talentos. Y no nos basta más que mirar nuestra realidad y ver cómo Dios nos bendijo con dones y talentos especiales. ¿Verdad? Muchos pensamos que Dios ha sido cruel con nosotros, que Dios nos ha abandonado y que por eso no tenemos por qué o para qué servirle a Dios. Amado, hoy te invito a que rehúses sentarte o sentirte en amargura. Es tiempo de levantarnos y hacer lo que Ana hizo: rechazar ser una víctima más y correr al Dios que conoce nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos hacer el día de hoy. Debemos rogar a Dios justamente como lo hizo Ana. Y ese Dios, ¿verdad?, va a ser lo que hizo con Israel, lo que hizo con Ana. ¿Qué le podemos decir? Acuérdate, Señor, haz algo por mí. Y cuando hacemos esto, mis amados, somos lo que Dios quiere que seamos: hijos delante de un Dios que nos ama, que estamos adheridos a la vid, que dependemos de Él, que no nos queremos emancipar de Dios, que es más bien necesitamos de Él. Echemos nuestras ansiedades a Él, echemos nuestra necesidad sobre Él. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, dice el Señor, que yo les haré descansar. Lleven sobre mí
sobre ustedes mi yugo, que es fácil y ligero. Así dice el Señor Jesucristo. Echemos nuestras ansiedades sobre Él. No sabemos si Él responderá mañana o pasado mañana. ¿Qué importa el día que responda? Pero lo que sí sabemos es que Él escucha nuestras oraciones y recuerda a cada uno de nosotros con su ayuda. Amén. La naturaleza de Dios es ayudar al que no tiene ayuda. Esa es la naturaleza verdadera de Dios, mis amados hermanos. Entonces, esto nos lleva, por último, a ver una oración muy particular, un cántico. Y quiero leerlo para ustedes, y les pido si tienen ahí su Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y con esto, ¿verdad?, vamos a concluir este tema, porque justamente vemos el cántico, la oración de Ana, después de haber entregado a su hijo, sabiendo, mis amados hermanos, que su hijo no volvería a su regazo nunca jamás. Ella lo dedicó para toda la vida que Samuel tuviera en la presencia de Dios. Amén. Entonces, fíjense bien, dice Ana, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y alegría, altanería. Cesen las palabras arrogantes de su boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y por último dice: y Elcana, en el versículo 11, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mis amados hermanos, veamos ya nada más por último que así como este cántico de Ana, también David en sus cánticos forman un marco, ¿verdad?, e incluso hasta alrededor de toda la narrativa de los 2 libros de Samuel, forman un marco de adoración, de exaltación. Y esto, mis amados hermanos, nos tiene que llevar a hacer exactamente lo mismo, en todo momento, exaltar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Entonces, fíjense bien cómo Ana adora en todo momento, en su necesidad y en su bendición. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Justamente hacer lo mismo.
Vamos a ponernos en pie y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios siga hablando a nuestras vidas, que sea Él el que nos permita comprender todo esto que la palabra de Dios nos enseña, y que de esta manera, mis amados hermanos, podamos recibir de Dios todo lo que Él ha preparado para nuestra bendición. Que podamos ver que Dios no nos ha olvidado, sino que todo lo contrario. Dios está obrando, y que en el tiempo perfecto Dios traerá a nuestra vida esa bendición. No desesperemos. Recuerden que parte del fruto del Espíritu Santo es paciencia. Hoy más que nunca estamos viendo que mucha gente tristemente tuvo que llegar al hospital para ver la bendición que hay en la paciencia. No necesitamos nosotros de eso. Por fe nosotros hemos de declarar que Dios nos está guiando a través de la paciencia para recibir las bendiciones que Él ha preparado. Amén. Y cuando llegan las bendiciones, hagamos lo que nos corresponde. Alabemos el nombre de Jehová. Adoremos a Dios Todopoderoso. Declaremos sus atributos, declaremos su carácter, declaremos su personalidad, y van a ver cómo ese Dios Todopoderoso seguirá obrando. Por último, quiero decirles que Ana, después de esa condición, tuvo hijas e hijos para la gloria de Dios. No quedó sola, no quedó desamparada, y tuvo aún más hijos que Penina, porque Dios la tuvo en consideración, porque ella se mostró débil delante de Dios, ella se mostró necesitada delante del rey, y por eso ese cántico, si lo analizamos, nos da una luz increíble de todo lo que Dios hace. Amén. Entonces tengamos fe, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en ese Dios todopoderoso, en ese Dios vivo y verdadero, en Jesucristo, el Mesías, el Consolador. Y la gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Puedes poner en esta hora, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Padre eterno. Hoy más que nunca, Señor, nos declaramos necesitados de ti, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, bendito Dios, que tú eres el Dios de nuestra salvación, que tú eres el Dios todopoderoso que viene a nuestra ayuda, Señor. Padre, humillados delante de ti, reconocemos nuestra infinita necesidad por ti, Señor. Hoy queremos rogarte que a través de tu Espíritu Santo sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor, en ese silbo apacible. Queremos escucharte, Señor. Queremos declarar tu poderío, tu grandeza, tu autoridad. Sí, Señor, cuando tú te presentas, toda la tierra tiene que temblar, Señor. Tiembla la tierra delante de tu poder, Señor. Queremos de ti, Señor, necesitamos de ti, bendito Dios. Vamos a declarar esta alabanza. Levanta el volumen. Vamos a orar a Dios. Tomen esta alabanza como una oración. Díganle: ven, Señor, te necesitamos el día de hoy. Hoy necesitamos más que nunca tu presencia en nuestras vidas, Señor. Padre, nos declaramos necesitados de ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Llena este lugar, Señor. Llena nuestra copa, Señor. Rebosa nuestra copa el día de hoy, Padre eterno. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu poder, Señor.
Llena este lugar, bendito Dios. Restauranos, vivifícanos, Espíritu Santo de Dios. Levántanos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, bendito Dios. Ven a nuestra vida, Señor. Visítanos, Señor. En todo momento, Señor. Derrama tu unción sobre tu pueblo, Señor. Hoy te bendecimos, te adoramos. Exaltamos tu nombre, Señor. Te decimos ven, te necesitamos, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sana nuestras heridas, Señor. Sana nuestra tierra, bendito Dios. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que hemos pecado delante de ti. Pero hoy, bendito Dios, con un corazón arrepentido, Señor, contrito y humillado, bendito Dios, venimos delante de tu presencia a pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra nación, Señor. Por los actos de idolatría, Señor, que se han dado esta semana, Señor. Por el día de ayer, Señor, que mucha gente, Padre, desvió su mirada, Señor, en idolatría, Señor. Hoy te pedimos perdón por nuestro México, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre. Te rogamos que nos perdones como nación, Señor. Nuestro pueblo y nosotros te hemos fallado, Señor, hemos pecado delante de ti, Padre. Pero reconocemos que tú eres un Dios de amor, de misericordia, Señor. Que has perdonado nuestro pecado, Señor. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo tiene poder, Señor, para liberarnos, para limpiarnos, Señor. Sana esta tierra, Padre. Sánanos, Señor. Sánanos, bendito Dios. Te necesitamos, Padre. Restáuranos, bendito Rey. Acuérdate de nosotros, Señor. Acuérdate, bendito Dios, de tu pacto, de tu promesa, Padre. Sabemos que tú no nos olvidas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que sanes nuestra tierra, bendito Dios. En el área espiritual, bendito Dios, más que nunca, Señor, necesitamos de esa sanidad, bendito Padre. Necesitamos que sanes nuestra tierra, bendito Dios. Te lo rogamos, Señor. Te lo imploramos, bendito Dios. Clamamos delante de ti, Señor. Clamamos por tu presencia, Señor. Clamamos por tu misericordia, Señor. No olvides a esta nación, Padre. No olvides a tu pueblo, Señor, que te ama, que te adora, Señor. Hoy levantamos adoración delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que solamente tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Te declaramos como el Señor de nuestras vidas, Padre. Declaramos tu amor, tu cobijo, Señor, tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy ponemos delante de tu presencia, Señor, a todos esos hermanos, Señor, que están enfermos, bendito Dios. Levántalos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos hermanos que están pasando por necesidad económica, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Permite, Señor,
que la economía se reactive, bendito Dios. Padre, hoy levantamos a esos necesitados, Señor, de espíritu, Padre. A esas personas que se han alejado, Señor, por temor, Señor, por cobardía, Padre. Hoy los levantamos delante de tu presencia, Señor. Rogamos porque seas tú obrando en sus vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, bendito Dios, por todos nuestros hermanos que nos ven en casa, Señor. Que ven esta predicación, Señor, por los medios electrónicos, Señor. Hoy los levantamos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y te rogamos que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Padre. Hoy oramos, bendito Dios, por aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Te rogamos, Padre, porque nos uses, bendito Dios. Que podamos ser capaces de proclamar las buenas nuevas, Señor. El evangelio de la paz, bendito Dios. El evangelio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Llega, Señor, ven a este lugar, Señor. Porque solamente tú eres el que resucitas muertos, Señor. Levantas al caído. En el nombre de Jesús, llénanos con tu presencia, Señor, con tu poder, con tu autoridad. Levántale también. Sí, Señor. A ti sea la gloria, eterno Dios. Levanta tu voz, hermano. No te quedes callado en esta mañana. Estamos delante de la presencia del Rey. Súbele un poquito más. Estamos delante de Dios. Levantemos esa alabanza de adoración. No te quedes callado, hermano. Es el momento en que le puedes decir: ven a mi vida, Señor. Llena este lugar, llena mi vida. Tu presencia es necesaria en mi condición. Restáuranos, Señor. Sí, Señor. Te necesitamos. Ven, dile, ven, Señor Jesús, ven, bendito Espíritu Santo. Te esperamos con ansia, bendito Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Alabado sea tu nombre. Bendito eres, eterno Dios. Así es, bendito Dios. Tuya es la gloria, tuya es la honra por siempre y para siempre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Levantamos una ofrenda de palmas a ese Dios todopoderoso. A ti sea la gloria, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza, Padre eterno. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, mis amados hermanos que nos ven en casa, les damos las gracias por atender a esta santa convocación que ha sido hecha por Hashem, por el Eterno. Que Dios bendiga sus vidas. Los despedimos. Les damos las gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Que Dios les guarde y que la luz divina del rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en sus vidas de aquí y eternamente y para siempre. Amén. Estamos despedidos, mis amados. Gracias.